Muy buenos días a todos. Hoy voy a tocar un tema sobre el que muchas personas me han preguntado a lo largo de los años. Y es un tema muy interesante, la bestia del Apocalipsis. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, pues muchas veces habla de temas morales o de profundos temas sacramentales, trinitarios. Pero de vez en cuando el Señor, como un Padre sapientísimo, coloca en la Escritura temas que son de por sí muy interesantes, muy apasionantes. ¿Qué duda cabe que el tema de la bestia del Apocalipsis es de esos asuntos sobre el que la gente suele tener curiosidad cuando se les menciona? Y no es una curiosidad mala, porque es curiosidad acerca de una parte de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios bien lo sabía, que este tema iba a excitar la curiosidad. Dios fue muy sabio, no hizo de la Biblia un mero tratado de teología. Es un padre que habla a sus hijos y Dios sabe que hay temas que tienen un interés. Bueno, vamos a leer el texto del Apocalipsis, capítulo 13, comienzo desde el versículo 1. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia, y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, oiga. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Después, a partir del versículo 11 de este capítulo 13 del Apocalipsis, se habla de otra bestia que surgía de la tierra. Pero vamos primero a analizar cómo hay que entender qué es esta bestia. Yo le pido al Señor de verdad que ilumine mis palabras, porque en estos temas del Apocalipsis se corre el riesgo de llegar a conclusiones concretas en la actualidad que confundan a los hombres. No voy a hablar ya lo digo de antemano, no voy a hablar de la actualidad, solo voy a hablar del texto bíblico. Si yo quisiera aplicar esto a la actualidad, allí me puedo confundir.
Pero mientras hable del texto bíblico y profundice en el texto bíblico, eso es palabra de Dios. ¿Qué hay que entender por la bestia? Lo primero de todo, si uno lee el Apocalipsis, ve tres figuras. El dragón claramente es la serpiente antigua, es el adversario, es el diablo o Satanás. Eso no hay ninguna duda. En otros momentos se habla de la bestia, que no puede ser el demonio porque se habla después de otra bestia. Y por último, hay una figura humana que aparece al final de este capítulo, cuando dice que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Se habla de un hombre, cuando en la bestia se va a hablar de varios hombres. De este hombre también habla San Juan en una de sus cartas. Claramente este hombre es el anticristo, con lo cual está la bestia, el dragón, que es el demonio, y el anticristo. ¿Cómo hay que entender estos pasajes sobre la bestia? Hemos hablado de que se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo y nación. Hemos hablado de persecución a los seguidores del Cordero. Bueno, hay un texto en Daniel 7 que si lo leemos vamos a ver claramente los paralelismos. ¿Cuántos paralelismos hay entre el texto del Apocalipsis y el texto de Daniel? Lo cual es muy interesante, porque cuando Jesús habló del fin del mundo, en lo que se llama el pequeño Apocalipsis dentro del Evangelio, cita un texto de Daniel, una expresión. Dice que estas cosas sucederán cuando veáis la abominación de la desolación. Y esa es una expresión que solo usa el profeta Daniel en su libro. Con lo cual, Jesús al hablar del fin del mundo menciona a Daniel, y Juan al hablar del fin del mundo vuelve a mencionar a Daniel. Luego, el que quiera saber sobre el fin del mundo debe ir al profeta Daniel. Ese es el mensaje claro de la Escritura, repetido por Jesús y su discípulo. El mensaje del profeta Daniel es claramente como una parábola del fin del mundo. Lo que había sucedido históricamente es que el pueblo elegido, símbolo del nuevo pueblo elegido, el pueblo de los seguidores de Cristo, había ido al destierro, había sido oprimido, encarcelado, muchos muertos. Toda esa época histórica que le tocó vivir a Daniel es símbolo, parábola, comparación del fin del mundo. Un opresor, el rey que les invadió, un nuevo opresor que será el anticristo. Una bestia que es un reino. Y si todo el contexto histórico de Daniel nos ilumina lo que será el tiempo histórico del fin del Apocalipsis, hay un capítulo donde se ilumina de forma magistral lo que dice San Juan sobre la bestia. Veréis, capítulo 7 de Daniel, empiezo por el versículo 1. El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones mientras dormía. Inmediatamente puso el sueño por escrito.
En mi visión nocturna vi cómo los 4 vientos del cielo agitaban el océano y cómo 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia, semejante a un oso, erguida sobre un costado, con 3 costillas en las fauces, entre los dientes, y le decían: levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia parecida a un leopardo, con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas, a la que dieron el poder. Después, en mis visiones nocturnas, vi una 4ª bestia terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño, y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Esta fue una visión del profeta Daniel. Los paralelismos entre el texto del Apocalipsis y el texto del profeta Daniel son claros. Pero después tuvo otra visión el profeta, y tal cual la tuvo, la apuntó. Y es una visión sobre el anciano sentado en el cielo, que su trono es de llamas de fuego, que tenía alrededor ruedas, que ya ha dicho en otro pasaje el profeta que eran ángeles, y miles le servían. En fin, es una visión de la gloria de Dios. La bestia, y la siguiente visión es la gloria de Dios, como diciendo: son grandiosas las bestias en la tierra, pero en el cielo más grandioso es Dios. Y se deja muy claro que a ese anciano le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Sí, grande es el poder de las bestias. Esos reinos, mientras dominan sobre la tierra, parecen invencibles. Pero al final, el Rey del cielo también lo es de la tierra. Y Él es el que tiene el poder. Y su reino no pasará. Las bestias pasan, pero el reino de Dios no. Y entonces, después de esa visión, tendrá otra visión. En el texto bíblico, las columnas aparecen todas seguidas, pero en realidad fueron visiones distintas que tuvo el profeta, aunque aparezcan escritas una detrás de otra. En la siguiente visión a la gloria de Dios, se le va a dar, por parte de uno de los ángeles, una explicación de lo que simbolizan estas bestias, estas imágenes que él ha tenido en visión. Sigo en Daniel 7, versículo 15. Yo, Daniel, quedé profundamente preocupado por estas cosas y desconcertado por las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara el sentido de todo aquello. Él me respondió, explicándome la interpretación de las visiones. Fijaos, esto no es una explicación más, es la explicación que da la palabra de Dios a ese pasaje de la palabra de Dios. Y ese pasaje, si lo entendemos,
nos ilumina el pasaje del Apocalipsis, que es tan parecido. Con lo cual la misma Escritura nos enseña. En realidad son los ángeles los que nos enseñan a leer la palabra de Dios. No solo los ángeles, pero también los ángeles. A veces Dios mismo. A veces Dios usará profetas, serán los que expliquen, otras veces apóstoles. Con lo cual la palabra de Dios no aparece como un libro enigmático que se nos da y se acabó. Tenemos la palabra y la explicación de la palabra, que también es palabra de Dios. Y si algo no ha quedado explicado en la Biblia, es para que oremos y le pidamos al Señor que nos ilumine y que nos enseñe como maestro vivo que está a nuestro lado. Vamos a la explicación que le dan de las 4 bestias que ha visto Daniel. Él me respondió explicándome la interpretación de las visiones. Las 4 bestias gigantescas corresponden a 4 reyes que aparecerán en el mundo. Luego está claro, las bestias en el fondo son reinos. El rey en sí es un mero ser humano. El rey tiene poder porque ejerce dominio sobre un reino. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Ojo, el reino nuestro, el reino de Dios, es el que permanecerá. Después quise saber el sentido de la 4ª bestia, diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas. Fijaos, vuelvo a repetir el texto, podría haber dicho la última bestia. Pero a veces la Biblia remarca cosas, repite cosas, como si quisiera subrayarlas. Y el sentido de los 10 cuernos de su cabeza. Esto es muy importante, porque esto se va a repetir en el Apocalipsis. También esa bestia futura tendrá 10 cuernos. Y del otro cuerno que despuntó eliminando otros 3, lo mismo sucederá en el texto del Apocalipsis. Y del otro cuerno que despuntó eliminando otros 3 y que tenía ojos y una boca que decía grandes barbaridades y que parecía más grande que los otros. Yo veía cómo este cuerno declaraba la guerra a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegó el momento en que los santos recibieron el reino. Entonces me dijo la explicación del ángel. La 4ª bestia corresponde a un 4º reino que aparecerá en la tierra, diferente de todos los reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la pulverizará. Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que surgirán en este reino. Después de ellos vendrá otro, distinto de los precedentes, que derrocará a 3 reyes. Fijaos. Ya tenemos conclusiones claras sobre cómo interpretar el Apocalipsis. Cada bestia es un reino. ¿Cómo se ha de interpretar eso en el Apocalipsis? Como un estado, o un grupo de estados, o una liga de estados. Pero en definitiva, un reino, un estado, un país, una nación, una alianza de naciones. Llamémoslo estado, para simplificar. Y los cuernos de los que nos habla el Apocalipsis, lo dice el ángel, son reyes. Es verdad que la cabeza, la bestia del Apocalipsis tiene varias cabezas, pero cada cabeza gobierna en un tiempo. No todas a la vez, evidentemente. Aunque él vea simultáneamente la bestia con varias cabezas, cada cabeza tiene su tiempo, después desaparece. En cada momento la bestia tiene una cabeza. En cada momento la bestia tiene un cuerno. La cabeza es la presidencia,
el cuerno es símbolo de poder. Por eso, la cabeza de la bestia tiene un cuerno en su frente. Habla ahora de este cuerno, distinto de los precedentes, que blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos le quedarán sometidos. Durante 3 años y medio. El poder del anticristo, por lo tanto, durará 3 años y medio. Recordad que de nuevo en el Apocalipsis se da un tiempo fijo. 3 años y medio. Pero cuando el tribunal haga justicia le quitarán el poder y será destruido y aniquilado totalmente. Y la sabiduría, el poder y la grandeza y todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los poderes le servirán y obedecerán. Y aquí concluye el relato, escribió Daniel. Y aquí concluye el relato. Es decir, hasta aquí la interpretación, no sea que si no se mezcle todo, cosas que sigan después se piense que también se aplican. Y aquí concluye el relato. Yo, Daniel, quedé muy preocupado. Se me cambió el semblante y guardé todo en mi interior. Y después la columna en la que él escribía, imaginaos esos rollos hebreos tan bonitos, ya es otra visión. El año 3 del reinado Baltasar, yo, Daniel, tuve otra visión. Bien, esta visión es otra visión sobre otro tema del Apocalipsis. Pero vamos a detenernos aquí para tratar de entender lo que hasta ahora hemos leído. Porque el tema es tan denso, se pueden ver tantas cosas que merece ir poquito a poco. Vamos a ver. Hemos leído el Antiguo Testamento para que nos ilumine el Nuevo. Hemos leído a Daniel para que nos ilumine Juan. Hemos leído lo que sucedió en el pasado para que nos ilumine lo que sucederá en el futuro. Vamos ahora al futuro, porque, ojo, creo yo que la bestia está ahora mismo en el mundo. Yo estoy hablando en marzo del año 2021. La respuesta es no. No. Sea cuando sea que aparezca la bestia, dentro de mucho tiempo o pronto, lo cierto es que todavía no hemos visto estos signos que identifican a la bestia. A día de hoy, yo no veo la bestia sobre la tierra. Unos dicen, no, la bestia es Bill Gates, pobre Bill Gates. La bestia, otros decían, menudos ignorantes, es la reina de Inglaterra. Otros decían, la bestia era Obama. Y así ha habido, pues, palurdos que han ido identificando la bestia con este, con el otro, con el de más allá. Pero la escritura íntegra, no un versículo suelto que se le hace encajar de cualquier manera en cualquier lado a la fuerza, la palabra de Dios íntegra, si miramos todos los signos, con toda honestidad, yo no veo la bestia sobre la faz de la tierra. ¿Sé si va a aparecer dentro de 4 años? No lo sé, pero ahora mismo no. Vamos al Apocalipsis. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Vamos a ver, del mar. Lo mismo que un ángel va a instruir al profeta Daniel, también otro ángel va a instruir a Juan.
y le dirá que la mujer que ha visto tumbada al lago del mar es una ciudad, la Nueva Babilonia, y el mar es la masa de los pueblos de la tierra. El mar son los pueblos de la tierra, es grandiosos como un mar, pues mar de cabezas. Y vi surgir del mar una bestia, significa que surge de la humanidad, que es algo muy grande, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. 7 cabezas son 7 reyes, dirá el ángel a Daniel. Luego tendrá sucesivamente 7 presidentes, ese estado futuro que será la bestia. Y 10 cuernos, es decir, habrá 3. 10 cuernos son 7 cabezas, pero 3 tendrán un carácter especial. Especial. ¿En qué consistirá? Ya lo veremos en su momento. Pero serán 7 presidentes, aunque haya que añadir 3 más, que tendrán un carácter especial. Quizás sea porque no llegan al rango de presidente, pero tendrán mucho poder. Pero no son cabeza. Porque no dice 10 cuernos y 10 cabezas, no, dice 10 cuernos y 7 cabezas. Luego, 3 no son cabeza. Luego, no llegan. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Apocalipsis 13:2. Es decir, este poder inmenso humano no es bueno, es malo. Lo hemos visto en la historia de la Tierra. El Tercer Reich era un régimen malo. La Italia de Mussolini, ese régimen fascista, era un régimen malo. El Japón, previo a la Segunda Guerra Mundial, fue una bestia de muerte, destrucción y opresión. Y podríamos seguir y seguir con la Unión Soviética, el régimen de Pol Pot, etcétera, etcétera. El Estado en sí es algo bueno, es una organización para el bien. Pero a veces esa estructura puede convertirse en algo para hacer el mal. Y si es muy poderosa, es como una bestia, como un monstruo. Esa es la imagen que intenta darnos la Sagrada Escritura. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Y su trono. Es decir, el demonio tiene interés en que el presidente de esa nación, que será la bestia, tenga un trono sobre la tierra. Cuanto más se afiance el trono de este hombre inicuo, más mal se hará sobre la tierra. El dragón le dio su trono y gran poderío. Ojo, el poder del demonio solo es tentar. Él no tiene el poder y yo se lo doy a quien quiero, no. Cuando se dice que le dio gran poderío, tentó a las masas para que se consolidara con un gran poderío. ¿Hubo una tentación de los demonios para que la gente votara a Hitler? Claro que sí. Claro que sí. Invisiblemente les pusieron en el oído, votadle a ese hombre. Se le dio poder de actuar durante 42 meses. Eso lo da Dios. Apocalipsis 13:5. Solo 42 meses. Ese reino de persecución contra los cristianos será muy duro. Eso también lo deja claro en otros pasajes. Pero precisamente porque será tan duro, será breve. 42 meses. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Es decir, no estamos hablando de un pequeño estado, estamos hablando de una nación, de una liga de naciones, lo que sea, que prepondera, que invade grandes partes de la tierra o que logra sumarse a la bestia, a muchísimas naciones. Es un poder expansivo.
porque también el Apocalipsis nos habla de la guerra. Y Jesús, cuando le preguntan ¿y cuándo sucederán estas cosas?, habla de las guerras. Siempre ha habido guerras. Luego, si esa guerra es un signo, es porque será mucho peor. Claro, un poder así expansivo que tendrá una ideología. ¿Cuál será? Hemos visto tantas, pues otra. Una ideología de tipo blasfemo, contra Dios, contra la Iglesia. Una ideología que llevará al expansionismo conquistador. No dominará todo el mundo, porque el Apocalipsis nos habla de guerras que va a ir habiendo. Luego, no logra el triunfo total, pero sustancialmente se tiene esa impresión que dice el Apocalipsis, que domina el mundo. Pero, estrictamente hablando, no, porque hasta el final tendrá que seguir haciendo la guerra. Las 7 cabezas, Apocalipsis 17, versículos 9 y 12, las 7 cabezas son también 7 reyes. Eso le dice el ángel. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Es decir, da la sensación de que los 3 cuernos, en realidad, quizás sean por un tiempo más breve, porque se distingue entre las cabezas y los que solo recibirán la potestad real solo por una hora. Pero es curioso, la bestia solo va a tener el poder durante 3 años y medio, con lo cual habrá una grandísima agitación política, quizás conjuras, que hará que sean depuestos, porque ciertamente se nos dice que va a haber 7 reyes, y solo dura 3 años y medio. Recordemos la historia de Roma, como a veces hubo etapas en que se sucedieron emperadores en muy poco tiempo. La persecución contra los cristianos continuó, las guerras contra otros pueblos continuaron, pero a veces en la cabeza, pues hubo una sustitución de la cabeza con frecuencia. Apocalipsis 13:2. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, las fauces como fauces de un león. Apocalipsis 13:2. Esta descripción nos lleva a Daniel, cuyo capítulo 7 de las 4 bestias puede ser interpretada así. La primera bestia fue el reino de Babilonia, del 625 al 539 a.C. Bajo este reino se toma Jerusalén. Quizás la segunda bestia fue el reino de los persas, del 550 al 331 a.C., que tuvo varias ciudades como capital. Lo que fue el reino de Babilonia fue sustituido por el reino de los persas. Y la capital ya no estaba en Babilonia. La tercera bestia fue el reino helénico, fundado por Alejandro Magno. Se dice de una de las bestias de Daniel, concretamente de la tercera, que tuvo 4 cabezas esta bestia. Las 4 divisiones en que se divide el reino tras la muerte de Alejandro. Esas 4 divisiones son las 4 cabezas. Y la cuarta bestia es el dominio de Roma. Con lo cual, porque claro, el ángel dice, las 4 bestias son 4 reinos. Pues claramente esos fueron los 4 reinos. Y muchas de las cosas, todas las cosas que dice Daniel que vio, encajan con esos reinos. Daniel 7,
versículo 3 al 4. Contemplaba yo en mi visión durante la noche lo siguiente. Los 4 vientos del cielo agitaron el mar grande. En el Apocalipsis se dirá que el mar es la humanidad. Y 4 bestias enormes diferentes, todas entre sí, salieron del mar. Salieron de la masa de los pueblos. La primera era como un león con alas de águila. El león es símbolo de la realeza, de la magnificencia de ese reino. Las alas son símbolo de la velocidad con que se desplazaba. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas, fue levantado de la tierra, se incorporó sobre sus patas como un hombre y se le dio un corazón de hombre. Eso significaría que al final de ese reino cruel, se volvió más humano. Y eso es verdad. Al final incluso dejaron volver a los judíos a su patria. Y se le dio un corazón de hombre. Todo encaja. Lo describe con imágenes poéticas, pero todo encaja. A continuación, sigue hablando Daniel 7:5. Otra segunda bestia semejante a un oso, levantada de un costado, con 3 costillas en las fauces, entre los dientes, y se le decía: levántate, devora mucha carne. El oso, un poder masivo, es símbolo de la crueldad, devora mucha carne. Después yo seguía mirando, vi otra bestia como un leopardo con 4 alas de ave en su dorso. La bestia tenía 4 cabezas y se le dio el dominio. Este es el ejército de Alejandro. 4 alas, ¿por qué? Porque es que parecía que volaba. Cuando vemos, sí, el primero tenía alas, león con alas, y fue impresionante el tiempo en el que conquistó toda la parte occidental a su reino. Pero es que este otro reino, que no es el segundo, es el tercero, porque en medio estaban los persas, que fueron más buenos al final, se le dio corazón humano, pero el tercero tenía 4 alas, barrió, voló, pero eso sí, se le compara al oso, porque era tremendamente cruel, mató, levántate, devora mucha carne. La bestia tenía 4 cabezas, porque es verdad, a la muerte de Alejandro Magno, 4 generales iniciaron 4 dinastías. Fijaos cómo encaja todo. A diferencia de las explicaciones absurdas que cuando un paleto coge por primera vez la Biblia y se pone a hacer allí, en fin, líneas uniendo cosas sin saber. La palabra de Dios tiene una cohesión, una lógica. No por leer unas cuantas páginas ya uno dice, ya lo veo todo claro. Lee la Biblia durante años, ora, y la Biblia te enseñará. Pero como quieres hacer de maestro nada más abrir la Biblia, el problema es que vas a descarriar a otros. Ojalá te descarriaras tú solamente, pero el problema es que vas a descarriar a más gente. Porque cuanto más gorda la digas, más gente te va a creer. Ese es el problema. Bueno, volvamos otra vez, y esto es el final que dice Daniel 7:7. Después seguí mirando en mis visiones nocturnas. Dice visiones nocturnas, cosa que no se dice en otros profetas, porque las tuvo de noche. Pero también es que está hablando de la noche de los tiempos, la noche que va a venir, la oscuridad que se cernirá sobre el mundo. Después seguí mirando en mis visiones nocturnas y vi una 4ª bestia. Se va a referir al Imperio Romano, que va a ser el que va a suceder al Imperio helenístico. Pero aquí podemos ver un trasunto de ese futuro reino del que nos habla San Juan, que perseguirá a los cristianos. Este reino persiguió a los judíos,
pero es símbolo del reino que perseguirá a los cristianos. Después seguí mirando en mis visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte. Las otras eran muy fuertes, pues esta lo recalca, era el Imperio Romano. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Es decir, de por sí, esta bestia ya tenía 10 reyes. Se fija en los 10 primeros emperadores. Pero después de lo que ha dicho el profeta Daniel, leamos en griego el papiro de San Juan. Y en Apocalipsis 13:2 encontraremos, al hablar del futuro, la bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, las fauces como fauces de un león. Fijaos, la tercera bestia la había comparado Daniel a un oso. La primera, a un león. Esta bestia, la futura, la del Apocalipsis, combina todas las características. Todas. Se le dará la realeza, será cruel. Se parece a un leopardo. El leopardo tiene la característica de la ligereza. La capacidad de trasladarse de un lugar a otro con gran rapidez. Es decir, fijémonos los 4 reinos de Daniel, porque el último de Juan combinará características de todos. Bueno, no sé si detenerme en versículos más de Daniel, es para leerlo con tranquilidad e ir viendo qué enseñanzas nos da el Apocalipsis sobre el futuro que ha de venir. No veo esto en la tierra. Entre otras cosas, porque sí, la persecución contra los santos, siempre llevo oyendo que se está persiguiendo a los cristianos. Tengo 52 años de vida, lo llevo oyendo 40 años. Pero es una persecución que lleva al martirio, Lo hemos leído en el Apocalipsis. Y después, cuando dicen la bestia es Internet, la bestia es esta empresa, no, la bestia es un reino, lo dice la Biblia, y un reino que llevará la guerra. Será sangriento, la guerra. Lo que dice Daniel en 7:25 se aplica al futuro también, a ese futuro reino. Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, ya lo hemos dicho. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero antes se nos había hablado de los meses que durará. Pero al final, Daniel 7:26 al 28, pero el tribunal se sentará y el dominio le será quitado para ser destruido y aniquilado definitivamente. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos, todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán. Aquí veo representado el milenio del reinado de Cristo. Fijaos, Jesús habló del Apocalipsis. 2 evangelistas nos hablan
que esas cosas sucederán cuando haya guerras, signos en el cielo, y habla de la abominación de la desolación. Con lo cual Jesús une, es como si dijera, leed al profeta Daniel. Pero después Juan será iluminado por Jesús, porque es Apocalipsis, revelación de Jesucristo, así comienza el libro, por lo cual es Jesús el que nos habla en el Apocalipsis. Apocalipsis de Jesús, revelación de Jesucristo. Después Jesús nos extiende más su Apocalipsis, pero nos vuelve a referir a Daniel. Con lo cual las tres cosas, Evangelio, Apocalipsis, Daniel, forman una unidad. Resumido, porque nos podemos perder entre tanto detalle en los Evangelios. Resume el Apocalipsis en apenas 8 líneas. Persecución contra los cristianos, habrá terremotos, hambre, guerra, signos en el cielo, abominación de la desolación y el triunfo de Dios. El Apocalipsis está resumido en 8 líneas porque si no nos podemos perder, nos podemos liar. Tanto detalle. Con lo cual le dice, lo esencial es esto. Todo ha de ser interpretado y entendido según estas 8 líneas. Y después las extiende en Juan y después las complementa con Daniel. Es maravilloso, perfecto. Podemos encontrar retazos del Apocalipsis en muchos otros profetas del Antiguo Testamento. Pero el tema de las bestias, Dios sabiamente lo concentró en Daniel. ¿Por qué? Para tenerlo más claro. No quiso esparcirlo. Así que siempre que oigáis hablar de las bestias, por favor, olvidaos de revelaciones sin mucho sentido de es esto o es lo otro. Cuando aparezca la bestia, todo el orbe lo va a ver. Los obispos, el Papa, todos van a ver con sus ojos el poderío de ese reino. No es un poder secreto. Así que no os dejéis engañar. Después, por completar este tema, en el Apocalipsis, a partir de 13, versículo 11, se habla de una segunda bestia. Es decir, al final de los tiempos habrá 2 bestias. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, hay una primera bestia y después habrá otro reino. Lo curioso es que ejerce su autoridad en presencia de la primera bestia. De esta se van a decir menos cosas. Parece un cordero. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Parece bueno. Pero hablaba como dragón. Es decir, esta bestia, además de ser un reino poderoso, tiene una ideología, dice unas cosas que parecen más buenas, pero habla como dragón. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es un poco misterioso esto. Bien, el tema de los cuernos tiene su importancia, porque el tema de los cuernos nunca es casual y carente de sentido, porque después hablará del carnero de Occidente y se dice que al carnero, entonces el carnero, en Daniel 8:8 se habla del
carnero que va a aparecer en Apocalipsis. Y se dice, entonces el carnero creció extremadamente grande, pero en la altura de su poder el gran cuerno fue roto, y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Fijaos qué interesante. En el Apocalipsis, después de hablar de la bestia, y se habla solamente de la bestia, como si no hubiera ninguna más, después se habla de una segunda bestia, y se le llama así, segunda. Si miramos a Daniel, después de hablar de las 4 bestias, claramente corta y dice, y en tal fecha tuve otra visión, y habla del carnero, del carnero de los 2 cuernos. El paralelismo es total, total. Pero no nos olvidemos que Apocalipsis 13:11, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Bien, cuando esto llegue, veremos claramente lo que es, pero sí que observamos unos pequeños detalles. De la primera bestia, en la descripción se insiste más en lo político, la guerra, también la persecución contra los cristianos. Mientras que de la segunda bestia, si leéis el Apocalipsis, se habla de que tiene a su servicio al falso profeta y que hace hechos portentosos. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:12. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, la segunda bestia tiene un carácter marcadamente religioso. No es que la primera no lo tuviera. Quizás era más antirreligiosa y la segunda propone algo. Eso no queda claro. Se habla de persecución contra los cristianos y de la segunda bestia se habla del falso profeta. Lo demás son ya cábalas nuestras. Y que quiere que le adoren a la primera bestia y que hace señales, incluso hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Yo esto lo interpreto literalmente. Durante algún tiempo pensé, a lo mejor se refiere a los bombardeos, hacer descender fuego del cielo a la tierra, pero dice, hace grandes señales, portentos, acciones extraordinarias del demonio. Da la sensación de que tiene un carácter marcadamente religioso. Y acaba este texto con estas palabras, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Apocalipsis 13:18. Es decir, en este momento identifica bestia y un hombre, a pesar de que ha dicho que las 7 cabezas son 7 reyes. Pero habrá una cabeza que va a ser especial. Y es aquella cuya cifra es 666. ¿Cómo hay que interpretar este 666? No lo sabemos. No lo sabemos. Habréis oído muchas veces el tema de que son las iniciales de Nerón y tal. No. Por más que se haya extendido eso, no es verdad. No es verdad. Caben muchas interpretaciones. No necesariamente el de las letras. Pero no es el nombre de Nerón. Sé que se dice en todas partes, pero en mi libro La Grande y Fuerte Babilonia explico con todo detalle que no es así. No es así. No hay que hacer cábalas ahora que es el 666, porque será algo distintivo. Lo da como signo. Su número es el 666, luego será algo claro. No va a dar como signo para reconocer al anticristo algo que no está claro. Entonces,
Cuando aparezca sabremos que es ese 666. Lo que sí que es cierto es que entre todas las cabezas va a haber una que va a ser especial, especialmente mala y poderosa. Eso también lo vemos en otras bestias que son prefiguraciones de esta. Pues por ejemplo en esa bestia que fue la Unión Soviética, indudablemente Stalin fue la peor de todas las cabezas. Y podríamos seguir hablando de otros regímenes en que hay alguien que destaca. Eso también sucederá al final. Conclusión de todo esto. Primero, el triunfo de Dios. Sé que cuando les toque a alguien vivir esto, sea dentro de 15 años, o sea dentro de 800 años, o de 1400 años, o de 5 siglos, cuando toque vivir esto, la Iglesia lo sabrá. La Iglesia, todos los que creemos en Jesús, veremos, este es el momento. Mientras tanto, os puedo asegurar que todas las cábalas que se han hecho han sido falsas. Ninguno de los que nos han precedido era el anticristo, era un anticristo. Ninguna de las naciones terribles que han extendido la guerra y el sufrimiento era la bestia, era una bestia. Así que dejad descansar la imaginación, les diría a los imaginativos, leed la Escritura, ved lo que nos enseña, porque esto es del futuro, pero nos ayuda a tener una lectura religiosa del pasado, a leer la historia de esas bestias que han surgido del mar, de los pueblos, bajo esta perspectiva bíblica de que por grandes que sean, tendrán un tiempo y después la bestia muere, como muere un gigante, un monstruo. Por grandes que sean, por más que parezca que vayan a ser eternas, no lo van a ser. Por lo tanto, el Apocalipsis, siendo una profecía del futuro, nos ilumina el pasado, también el presente. También hay estados que sin llegar a ser una bestia, es decir, algo ya maligno, pero vemos cómo se corrompen. Vemos el esfuerzo de los cuernos por surgir y hacerse con todo el poder, la ambición del poder, la concentración del poder. Quiero ser yo el que tenga el poder. Y como para ello se sacrifica a los humanos. Vemos también la persecución en mayor o menor medida de los santos de Dios. Pero que en la medida en que un gobernante sea más blasfemo y quiera cambiar incluso los tiempos, es decir, cambiar el ordenamiento sacro de los tiempos por un ordenamiento revolucionario, la Revolución Francesa intentó cambiar el calendario, la Unión Soviética intentó cambiar el calendario. El Tercer Reich no se atrevió, pero seguro que hubiera querido. Cuanto más blasfemos sean, cuanto menos tiempo se les va a dar. Cuanto más daño hagan, menos tiempo se les va a dar. Y después esas bestias caen muertas, bien sea por razones humanas que parezcan muy razonables, ¿ves? Es lógico. O por razones totalmente divinas. De pronto, la Unión Soviética, todos esos países oprimidos, se va al suelo todo. Todos tienen un tiempo. Con lo cual nunca hay que desesperarse. Nunca hay que pensar, el dragón ha vencido totalmente. Ha vencido sobre la tierra.
Pero nunca lo hace totalmente, incluso al final sigue luchando. Ni siquiera en el final de los tiempos, aunque tendrá un dominio sustancial, ni siquiera entonces logrará dominar toda la tierra. En fin, nada más que mis palabras sobre este tema tan interesante os hayan podido servir. Y me acuerdo de una amiga mía que siempre me pregunta: ¿crees que el anticristo está entre nosotros? ¿Crees que se va a manifestar pronto? Yo siempre le digo lo mismo: mira, si me preguntas sobre la Biblia, te digo los signos del anticristo, lo que hará, lo que nos perseguirá. Pero ya concretar sobre el mundo actual, pues me puedo equivocar. Hoy por hoy, en el 2021, todavía no veo al anticristo, ni veo a la bestia. Así que tened paz, vivid tranquilos, sabedores de que estas bestias aparecen de tanto en tanto, y aparecen anticristos. Sobre la tierra tenemos la alegría de regímenes, estados, que son como oasis de libertad, de prosperidad económica, en que los hombres viven en paz y armonía, y de tanto en tanto de nuevo surgen monstruos. Hay que aceptarlo y tener paz y no desesperarse. Dios es Rey. Dios es Rey. Y al final del Apocalipsis, la bestia es arrojada al lago de fuego. Frente a la iglesia que entra en el reino de los cielos, la bestia, es decir, aquellos que hasta el final prefieran unirse a ese cuerpo monstruoso, dice: y la bestia y el dragón y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde arderán por las edades de las edades. Solemos decir los siglos de los siglos, las edades de las edades. Y en realidad la preposición griega es hacia las edades de las edades. Sí. La iglesia, comunidad, grupo humano, frente a la bestia, otro tipo de comunidad, otro grupo humano. La iglesia sin poder, la bestia con el poder, la riqueza, soberbia, porque tiene la corona. La iglesia solo tiene la palabra de Dios. Qué contraposición tan interesante entre las dos realidades. La iglesia como arca de salvación, la bestia como cuerpo místico, es decir, misterioso. Mysticum significa misterioso en latín. Como un cuerpo místico de condenación, si uno persevera, a no ser de que al final uno se incorpore a la iglesia, aunque sea en el último momento. Compadezco a los que tengan que vivir la edad de las bestias, como cuando veo los documentales de lo mal que lo pasaron en Italia bajo Mussolini, o en Alemania bajo Hitler, o en el Japón de la Segunda Guerra Mundial, o en la Unión Soviética. Los compadezco, pobrecillos. A mí, hasta el momento actual, pues me ha concedido vivir en un país en paz, próspero, donde hay armonía. Siempre nos fijamos en lo malo, en las luchas políticas, en las crisis económicas. Pero eso, al lado de esto otro, no es nada. No valoramos lo que tenemos. Siempre nos fijamos en lo malo. Y cuando llega de verdad lo malo, decimos: wow, si aquello era tan bueno, los buenos tiempos. Y pensábamos siempre quejándonos. Nada, es que ni siquiera aunque vivamos en una época de paz y
prosperidad económica, vamos a estar contentos. Pero es verdad que en el sufrimiento los hombres elevan la mirada al Creador. Hasta pronto, y os deseo que la Escritura os dé paz y acción de gracias por lo que tenemos. Paz y acción de gracias.